quiero invitarte a que por un instante, ahí de manera muy personal, le digas al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Dice la Escritura que entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos aumentar nuestra fe? Estamos en un tiempo en el que la fe se está perdiendo en muchos lugares y necesitamos realmente eso. Y algo que Dios está mostrándonos definitivamente para esta transición de la iglesia es que Dios va a estar escribiendo un nuevo capítulo de fe. ¿Cuántos creen eso? Va a empezar a escribir un nuevo libro de fe, no solamente para el ministerio, para las familias, para la iglesia. En Romanos capítulo 10, verso 15 nos dice la Escritura: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Digan: enviados. Porque el Señor nos está enviando. Amén. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que yo creo en mi corazón que hay una nueva historia de Dios, hay un nuevo capítulo que Dios está escribiendo. Y déjame decirte que no es casualidad que tú te encuentres hoy aquí en Australia. No es casualidad, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en este plan que viene ese nuevo capítulo del que tú vas a empezar a ser parte. Amén. Así que dile por favor a alguien ahí al lado cerquita, a alguien que tengas ahí cerquita, con confianza. Dile: tienes unos pies hermosos. Bueno, el mensaje de hoy lo he titulado Un nuevo capítulo de fe. Vamos a orar un momento. Padre del cielo, en esta tarde quiero pedirte de manera especial que la bendición tuya se encuentre en medio de este lugar, que tu Espíritu Santo hoy con libertad se mueva en esta tu casa, que hoy derrumbes de en medio, Señor, toda oposición, todo acto del enemigo, toda palabra mentirosa, todo engaño, pensamiento contrario a ti, y que nos permitas de manera especial, Señor, que tu palabra sea hoy recibida en tierra fértil y aumentes de manera exponencial la fe en nuestros corazones para creer mucho más en las cosas que tú has planeado y que tú has organizado para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición para este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un nuevo capítulo de fe. Hablar de fe involucra muchos aspectos. La Biblia entera es un libro de fe. Y quisiera empezar por pensar que ustedes ya han conocido, la gran mayoría de ustedes, a nuestro Señor Jesucristo, que lo han recibido como Salvador, y que por lo tanto lo primero que tenemos que ser conscientes es que tenemos una fe, pero no es una fe para quedarse en nosotros, sino es una fe para compartir. Dile a alguien ahí cerca a tu lado, dile: tenemos una fe para compartir. Yo sé que muchos de los que llegamos acá, llegamos con una necesidad primordial de socializar. Llegamos quizás sin conocer a nadie, ¿cierto? Algunos sin familiares o sin amigos o sin personas cercanas o personas que al menos tengan una idea del pasado de nuestra vida. Y tenemos esa necesidad imperiosa de socializar, de conectarnos con otros. Y eso está bien. Básicamente uno empieza a comunicarse, a hablarse con otras vidas y a contar uno su historia, a contar uno cómo llegó, cuáles son sus planes. De alguna manera Dios empieza a colocar ese sentir de conectarnos con otras personas. Y está bien hablar de mil cosas, está bien hablar de proyectos, está bien darnos a conocer, aumentar la confianza y la calidad de las relaciones entre nosotros. Pero recordemos siempre en nuestro corazón algo que debemos tener presente, y es que el tema o la conversación más importante siempre va a ser la salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nosotros traigamos la salvación del Señor, especialmente a una persona que no conoce del Señor,
va a ser un tema relevante, va a ser un tema trascendental, va a implicar una influencia que va a impactar la eternidad de esa otra persona. Ahora, si nosotros no hablamos de Cristo, pues no se va a despertar en muchos la fe para creer en el Señor. Si no han escuchado, ¿cómo van a creer? En Romanos, en el capítulo 10 que acabamos de leer, en el verso 14, en el verso anterior al verso que acabamos de leer, dice la Escritura de esta manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír o cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Así que tenemos que recordar que la palabra nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si queremos realmente ser activos en la fe, tenemos que entender que la fe la tenemos que compartir, que la fe requiere también ser valientes para hablar de Cristo a otras vidas, para que la fe también nazca en otras vidas. Yo a lo largo de mi vida he tenido buenos amigos, he tenido una familia en bendición, gracias al Señor. ¿Cuántos tienen el recuerdo de pronto de algún amigo de infancia o alguna amiga de infancia, donde se compartieron muchos momentos, muchas cosas cercanas? Yo tuve un amigo, estoy hablando de un amigo de esos de calle, con el que nosotros salíamos después del colegio, nos íbamos a jugar pelota, nos íbamos a montar bicicleta, nos íbamos sacábamos los patines, bueno, hacíamos muchas cosas y compartíamos muchas cosas. Y a medida que crecimos, tenemos que ser honestos, pero en mi caso, pues con este amigo, los dos tomamos caminos diferentes. Hoy en día yo sé que él está con su familia, ha crecido, han cambiado, pero ambos tenemos rumbos diferentes. Pero en lo profundo hay algo que es mucho más grande en nuestras diferencias, y es que yo tengo una vida en Jesucristo y mi amigo no conoce aún la importancia de la salvación. Y en mi corazón hay ese anhelo, como el que quizás también puede haber en el tuyo. El anhelo de hablar con ese amigo, el anhelo de decirle: oye, me encantaría que conocieras y recibieras al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. En el caso de mi amigo, pues él no comprende esa importancia o no ha vivido esa relación personal con Dios, con el Señor. Y yo quisiera en mi corazón decirle el gozo, hablarle del favor de Dios, hablarle de su gracia, hablarle de que el Señor Jesucristo lo ama como me amó a mí, que no importa su pasado, no importa lo que haya hecho, Dios siempre está dispuesto a recibirlo, ¿cierto? Pero la realidad es que él, aunque es un gran amigo, también es como todas y muchas personas del mundo, que a veces no quieren escuchar cosas de Dios, que a veces cuando uno toca aspectos espirituales, ellos se cierran y dicen: no, yo no quiero saber nada acerca de cosas espirituales, y muchas veces evitan el tema. Seguramente yo sé en mi corazón que si yo le hablara a él de primera medida, él va a tratar de evitar el tema. Y esto yo lo entiendo. Y a veces uno como cristiano le duele en el corazón no tener ese poder mucho más amplio para llegar al corazón y presentar uno a Cristo. Pero lo que sí le pido a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, es que no llegue en algún momento a ponernos en situaciones difíciles. Que en algún momento mi amigo esté quizás encontrándose con la fragilidad humana. Cuando de repente una enfermedad inesperada llega, cuando de repente ocurre un accidente, cuando de repente algo inesperado se aparece y entonces nos encontramos cara a cara con la muerte. Desafortunadamente, cuando estas cosas nos suceden, nos volvemos más sensibles a escuchar acerca de Dios y son también oportunidades para hablar de Cristo. El problema aquí es que únicamente hasta esos momentos somos realmente conscientes de que muchas otras cosas que quizás vivimos como amigos ya van a quedar atrás. Quizás los momentos de la infancia donde teníamos risas cuando éramos jóvenes van a quedar en el pasado.
Quizás ahora ya no va a ser tan importante hablar de qué cosas hacíamos en esa época, sino que ya en ese momento la única verdad y la conversación más importante que tú vas a tener con ese amigo va a ser Jesucristo. La última esperanza en la cual tú vas a tener la oportunidad de decirle a él: oye amigo, hay una esperanza. Detrás de esa enfermedad hay una esperanza. Detrás de esa lucha que estás teniendo en tu familia hay una esperanza. Detrás de ese momento tan difícil en tu casa, en tu hogar, hay una esperanza. Amén. Ahora, yo quisiera realmente compartir eso a mi amigo. Y quizás afuera en la calle tú vas a encontrar que aquí hay muchos amigos desconocidos. Muchas personas con las que te encuentras día a día en la calle, en tu trabajo, que son personas que quizás no conocen tu pasado o no vivieron una infancia contigo, pero son personas que también necesitan del Señor. Son desconocidos que han tomado también rumbos distintos quizás a los que nuestro corazón ha tomado, pero que también el Señor quiere hacerlos partes de la familia del reino de Dios y que solo necesitan de una persona como tú que les haga una invitación a conocer al Señor Jesucristo. Personas que no han escuchado esa invitación, que no se les ha hablado de Dios, ¿cómo van a creer? Necesitamos presentar a Jesucristo y decirle: hay un Señor, hay un Salvador. Y aunque a veces parece eso desafiante, la verdad es que hay un poder en el Evangelio. Hay un poder en las verdades de Cristo, hay un poder en las realidades de lo que Jesucristo es. Y tú tienes esa autoridad en tu testimonio para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida con esas personas que necesitan oírlo para que la fe sea detonada. Amén. Dile a alguien cerca: en el amor de Cristo vamos a compartir nuestra fe. Recordemos que compartir nuestra fe tiene una influencia eterna. Ahora, ¿por qué compartimos nuestra fe? Porque la fe no solamente es hablar de Cristo, la fe es para salvación. Amén. Y aquí quiero hablar de que quizás tú puedes escuchar miles de noticias hoy en día en la radio. Algunos dirán: no, hay una enfermedad en mi casa de último momento, ocurrió un accidente. Quizás otros dirán: no, hay una serie de inseguridades en mi nación, hay una cantidad de problemas, hay una crisis financiera. Hay muchos temas que llegan a nuestros oídos hoy en día y que realmente nos hace pensar en algún momento en el que pueden caerse en desesperanza, desánimo, tristeza o preocupación. Pero en el fondo del corazón, tenemos que recordar que el Señor a través de la palabra nos dio una buena noticia. Y son las buenas nuevas de salvación. El lugar al que debemos ir, no solo nosotros, sino al que debemos dirigir a otros, es justamente ese camino de esperanza en el que se encuentra Jesucristo. Hay noticias de esperanza. Pablo, en el libro de los Romanos, habla de que esta es la fe que nosotros justamente predicamos, la fe que compartimos. En Romanos capítulo 10, en el verso 9 y 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Dile a que tiene ahí cerca a tu lado: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. No vas a ser avergonzado. Hay una confesión de fe que debemos hacer. Hay una declaración que debemos hacer. Cada uno como individuo, cada uno de manera personal con el Señor, debe decirle: Señor, yo te recibo como Señor y como Salvador. Recordaba en estos días esa prisión que fue utilizada por muchos años, que hoy en día ya es usada más como un lugar turístico, que es la prisión de Alcatraz. ¿Alguno ha escuchado de la prisión de Alcatraz? La prisión de Alcatraz es famosa porque se considera una de las prisiones más seguras y de máxima seguridad de su época. Se han hecho hasta películas de esa prisión.
Y es una isla que se encuentra en la bahía de San Francisco. En 1962, 3 presos, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, escaparon de la isla de Alcatraz. Y se considera todavía un misterio sin resolver. Ahora, quizás todos estos presos de Alcatraz tenían una razón para estar en ese lugar. Infringieron la ley, cometieron algún delito serio y desafortunadamente lo que la gente hoy no ve es que nosotros quizás no entendemos que también estamos en el mundo en una cárcel, estamos en una prisión de máxima seguridad, una prisión que está gobernada por el reino de las tinieblas y que es de la cual nosotros somos esclavos, que es justamente parte del pecado, parte del mundo y de nuestra naturaleza caída, que nos mantiene aprisionados. Y eso ocurre en esa cárcel espiritual con las personas que no han encontrado realmente la salida y la respuesta en Jesucristo como Salvador. La Biblia nos dice que somos esclavos del pecado, que el reino de las tinieblas tiene cautivos hoy, ciegos a las familias, a los corazones, a la humanidad. Y está la humanidad en esas cárceles seguras, custodiadas, en ese calabozo oscuro, en esa isla apartada, separada de la presencia y de la gloria del Señor. La palabra de Dios nos habla también de un pasaje donde Pedro es metido en un calabozo, es metido en una cárcel oscura, es aprisionado con el cepo, es guardado y la cárcel es cerrada. ¿Y cuántos sabemos que Jesús es esa puerta abierta? No necesitamos realizar un escape como quizás estos 3 hombres se escaparon de Alcatraz haciendo algo que aún se considera un misterio. La palabra de Dios nos dice que tenemos una puerta de libertad, una oportunidad, una llave abierta que se llama Jesucristo. En Juan capítulo 10, verso 9, Él dice claramente: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que no necesitas un plan de escape para tu condición, tú necesitas a Jesucristo. Amén. Jesús nos dejó una llave de fe, una llave de gracia, con la que tú puedes fácilmente abrir esa prisión en la que te encuentras y ser libre de tu condición actual. Jesús borró nuestro pecado con su sangre preciosa, nos ha lavado, nos ha limpiado y en su cruz declaró nuestra libertad para que ya no tengamos que vivir más en ese lugar de muerte espiritual, en ese lugar oscuro donde el Señor no quiere que permanezcamos. Hay una llave, hay una puerta abierta por gracia, hay una obra redentora de la cual nosotros tenemos acceso para realmente tener una nueva vida en Cristo y hay libertad en Él. Amén. Así que yo no sé si quizás es la primera vez que nos acompaña. Yo quisiera hacer una pequeña pausa en este mensaje, pero me gustaría que hiciéramos una oración y es una oración de fe. La oración de fe es el primer paso para restaurar nuestra vida en Cristo. Y quizás muchos ya lo han hecho, quizás algunos lo han hecho y no están seguros aún, pero hoy quiero pedirle al Señor que aumente tu fe para creer en esa salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Quiero invitarte a orar un instante conmigo, no mires a izquierda, a derecha, solamente hazlo de forma personal y con el Señor. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que quizás he estado, Señor, metido en ese calabozo, en esa cárcel aislado de ti, Señor. Y Padre, yo quiero realmente salir de este lugar y encontrar esa libertad que tantas veces he escuchado. Hoy te pido en el nombre de Jesús que hoy ensanches mi fe para creer en ti mucho más como mi Señor y como mi Salvador. Hoy quiero recibirte y quiero pedirte, Dios, que abras esa puerta de libertad que viene de tu Espíritu. Hoy te pido que tu sangre preciosa hoy lave mi pecado, limpie mi corazón, Señor, y me permita nuevamente nacer en el Espíritu. Hoy te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Si alguno hizo esa oración por primera vez, quiero decirte, es el primero y más grande paso
que tú tienes que dar en el camino de conocer al Señor. Es el primer paso de fe, es recibir a Cristo como Salvador. Pero hay otro escenario de la fe, hay otra parte de la fe, y es la fe que ocurre para que pasen cosas. Amén. ¿Cuántos quieren que ocurran cosas de parte del Señor? Que ocurran milagros, que ocurran sanidades, que la iglesia adquiera un avivamiento aún mayor. Hay una fe que tiene que ver con el mover de Dios y que viene primero de recibir a Dios, de aceptarlo a Dios como Creador y Señor, y luego una fe para que el Señor actúe, para que el Señor se mueva. Hay cosas que solo han sucedido por la presencia de la fe. Y hay cosas que únicamente van a pasar en nuestras vidas porque hay fe. De otra manera, jamás van a llegar. La fe es indispensable. La fe es el combustible necesario para detonar el poder de Dios. Si tú ves la palabra, tú te das cuenta que el Señor Jesús, donde no hubo fe, Él no pudo hacer muchos milagros. Pero donde había fe, Él hasta se sorprendía y operaba los milagros. Amén. Entonces, la fe tiene que estar ahí. Dios va a operar con toda su gloria si hay fe. Si hay fe en un esposo, si hay fe en una esposa, si hay fe en una familia, si hay fe en una iglesia, en un ministerio. ¿Cuántos quieren que seamos un ministerio de fe? Yo creo que Dios ha procesado a muchos en la fe, particularmente en nuestro ministerio. Porque al llegar acá, muchos de nosotros perdemos todo lo que de alguna manera soporta nuestra confianza. Y entramos en un espacio o en un terreno en donde tenemos que aprender a depender mucho más de el Señor. Es decir, empezamos a movernos por fe. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Justamente Hebreos 11 dice la palabra que ahí está un capítulo de fe. Es el capítulo de la fe de la palabra de Dios. Y lo hemos citado y he escuchado a varios que lo han ido citando en estos días, porque sé que el Señor nos está hablando de fe. Pero en este caso estamos hablando de una fe para que pasen cosas. En Hebreos 11, ahí es el listado de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos gigantes, grandes desafíos, y que lo hicieron con la fe en Dios. Pusieron su confianza en Dios. Dile a alguien allá a tu lado, dile, vamos a agradar a Dios con fe. Dice la Escritura, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, no es opcional, observen, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Él es real, que existe, que puede operar y que es galardonador de los que le buscan. Lo que la palabra de Dios está diciendo en Hebreos 11:6 es que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer, primero, que Él existe y segundo, que Él recompensa a aquellos que creen en Él. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a creer mucho más en el Señor? A empezar a creer en cosas sobrenaturales, en milagros, en un mover Dios donde nosotros no tenemos el control, sino todo el control lo tiene el Señor. Un mover donde veamos su gloria, donde veamos cosas que no tenemos ni siquiera manera de explicar. Ese es el camino de la fe y es lo que vamos a empezar a ver hoy. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que primero creer que Él existe. Pero la primera definición y más completa que encontramos justamente acerca de la fe está en el mismo libro de Hebreos, Hebreos 1. Muchos seguramente lo conocen. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Digamos certeza. Certeza. Es algo en lo que tú no dudas. Algo en lo que tú tienes confianza en saber que va a ocurrir. Eso es certeza. Es la certeza de lo que se espera. ¿Alguno está esperando algo aquí hoy? Ten la certeza. ¿Alguno está esperando que algo pase? Un proceso que están esperando, un cambio, un trabajo, un milagro, una sanidad. Ten la certeza. Amén. Dice el Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Creemos en Dios, no lo podemos ver, pero tenemos una convicción, amén. ¿Cuántos tienen esa convicción? Esa es la fe. Es una convicción de que Él está ahí, de que Él es real. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, construyeron una vida que dio buenas cosas de qué hablar. Dijeron, wow, esta persona, ¿cómo le cree al Señor? ¿Cómo construye confiando en el Señor? ¿Cómo avanza y toma decisiones descansando en el Señor? El verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que yo creo en mi corazón que todo lo que yo observo, de lo que yo escucho, de lo que yo palpo, de lo que yo percibo como realidad, vino de lo que no se veía. Es decir, vino de Dios. Todo lo que existe tuvo un origen en lo espiritual, tuvo un origen en el Señor. Ahora, la fe es tener esa plena confianza en saber que Él operó. Ahora, pero luego nos dice la palabra que la fe es la plena confianza en lo que esperamos, la convicción de lo que no podemos ver. Es decir, es una convicción de algo que aún no es real, de algo que aún no ha pasado, de algo que uno anhela, pero que aún no ha llegado sobre su vida. Entonces, aquel que, por ejemplo, está viviendo soltero y está esperando su ayuda idónea, su compañera, tiene fe en saber que un día esa pareja va a llegar a su vida. Amén. La fe consiste en que si alguien no está sin trabajo hoy y sabe y está orando porque llegue un trabajo de acuerdo a lo que él está buscando y necesita, entonces pone fe en creer que eso va a llegar. Amén. La fe consiste en que si alguno está aquí como turista o como estudiante y está esperando una ciudadanía o un proceso en su vida, en algún momento va a depositar la fe de creer que es posible que eso llegue también. Es decir, la fe está apuntando a esas necesidades que nosotros tenemos hacia el futuro, que pueden representar o un cambio o un bienestar o una bendición para nuestra casa. Eso es la fe. Ahora, estamos hablando de un contexto donde no significa necesariamente que las condiciones en las que nos encontramos en el momento presente sean perfectas en todo sentido. Porque a veces las cosas pareciera que no son las adecuadas para que ocurran las situaciones. Pero ¿cuántos saben que Dios se mueve muchas veces cuando las cosas parece que no son perfectas? Los milagros ocurren es cuando uno piensa que ya es imposible que ocurra. De lo contrario ya no sería un milagro. Dios se mueve en esos aspectos donde ya el control del ser humano se elimina por completo y es Dios el que entra a participar. Abraham es considerado el padre de la fe. Y él tuvo que vivir cosas por la fe, aun cuando circunstancias parecían imposibles. Uno de los personajes de la lista del hall de la fe está en Hebreos 11, 8, 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Se movió por fe. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, la fe llevó a Abraham a explorar nuevos mundos. La fe llevó a Abraham a salir de su nación, a salir del lugar donde había vivido su infancia, a desconectarse quizás de sus amigos, de su familia, y lo llevó a vivir una nueva experiencia, a buscar una tierra prometida. Ahora, lo que Abraham básicamente vivió es un proceso de migración en una tierra ajena. Abraham vivió como un residente temporal. Vivió en tiendas, en units, en habitaciones temporales, compartidas, en Airbnb. Abraham estaba buscando su tierra prometida.
Y por un tiempo incluso tuvo que compartir su propia casa con su hijo, ¿no? Con Isaac en sus tiendas y con su nieto Jacob y con toda la familia en medio del hogar. Pero todo esto Abraham lo vive por la fe. Porque él decide creerle al Señor, creerle que vienen cosas nuevas. Todo tenía esperanza de fe en el corazón de Abraham de que venía la bendición de Dios, venía la promesa de Dios. Ahora, hay algo que pareciera que diera un giro en la Escritura en este punto, porque en Hebreos 11:13 empieza la Escritura a decir: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, digamos celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Miren, aunque el pasaje dice que murieron aún sin recibir lo prometido, algo que hay que destacar aquí es que ellos vivieron creyendo. Toda su vida tuvieron fe. Toda su vida tuvieron ese combustible en su corazón para creer que Dios podía hacer cosas grandes. No importaba lo que viniera hacia adelante. Y la promesa quizás no se cumple directamente en una generación. Dios viene cumpliéndola en las generaciones de adelante. Pero la palabra y las promesas no vuelven vacías. Las palabras del Señor son en el sí y son en el amén. Ahora, lo hermoso de ver estos personajes es que en Abraham, por ejemplo, la fe es lo que sostuvo a Abraham. La fe fue lo que realmente empoderó a Abraham y fue lo que los hizo también agradables delante de Dios. Dios desató su misericordia, su cuidado para lograr y para cuidar de estas vidas a medida que iban caminando en fe. Ahora, seguramente nuestro corazón anhela una mejor patria. Yo creo que muchos de los que están acá han llegado porque justamente en algún momento dijeron: me gustaría una mejor patria para mi vida o para mis hijos. Y tomaron la decisión de salir de sus tierras. Y al salir uno está en el fondo, en el corazón, está buscando una mejor vida, una mejor condición. Muchos llegaron con esos propósitos, muchos llegaron con esos planes, con búsquedas de oportunidades para el futuro de los hijos. Y dice la Escritura: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, lo que hay que entender acá es que no está mal anhelar una patria mejor para nuestras vidas terrenal, pero la Escritura nos está hablando de una patria celestial, de una patria que va más allá de cualquier otra nación o cualquier otra ciudadanía que tú puedas encontrar en el planeta Tierra, y es la ciudadanía del cielo. La ciudadanía celestial. Allá es donde hay que apuntar nuestra fe, porque esa perspectiva tiene una perspectiva eterna. ¿Cuántos saben que estamos aquí de paso? Somos ciudadanos extranjeros en el mundo. Estamos de visita. Y va a llegar un momento donde el Señor nos va a llamar a su presencia, y en ese momento sí vamos a vivir en una eternidad de una nación soberana del Señor. Todos anhelamos finalmente esa visión eterna, donde el Rey sea nuestro Señor Jesucristo, donde exista el reinado de Dios que gobierna eternamente bajo los principios de su gloria y su naturaleza. ¿Cuántos anhelan ese reino celestial? Amén. Ahora dile que tienes ahí al lado: mas el justo por la fe vivirá. La visión del hombre de fe es una visión eterna. Somos extranjeros, somos peregrinos en la tierra. No estamos descansando solo en llegar a conseguir una nacionalidad terrenal, sino una patria celestial.
Amén. Yo recuerdo que nosotros llegamos aquí con mi esposa hace 13 años y fueron pasos de fe. 2 años antes de salir de nuestra ciudad, Dios colocó en nuestro corazón la ciudad de Adelaida. Colocamos un pequeño collage de fotos detrás de nuestra puerta y todos los días orábamos por ese lugar, por esa ciudad llamada Adelaida, donde no conocíamos a nadie, donde no teníamos amigos, donde no sabíamos qué iba a suceder. Finalmente damos ese paso de fe y avanzamos y vimos milagros financieros porque incluso no teníamos el dinero para llegar hasta acá. Llegamos aquí con nuestras maletas y de repente el Señor empieza a operar sobre nuestras vidas el llamado de Dios para su ministerio. Todo empieza a cambiar y a tomar un rumbo diferente por la fe. Digamos, por la fe. Nosotros no veníamos con la intención de quedarnos. Nosotros no veníamos con planes de estarnos aquí por largo tiempo. Allá dejábamos cosas que nos estaban esperando. En nuestra nación estaba nuestra familia todavía. En nuestra nación estaban empresas que teníamos, proyectos. Teníamos también un apartamento, nuestras cosas guardadas, esperándonos porque dijimos, ya venimos. Pero ¿cuántos saben que de Dios, del hombre es hacer planes y de Dios es encaminarlos, dice la palabra de Dios? De repente, a medida que pasan los años, empezamos a morir poco a poco con mi esposa. Empezamos a dar pasos de fe. Empezamos a avanzar en un camino donde no había claridad respecto al futuro, donde había muchas cosas que no habían nada escritas y donde se estaba escribiendo un nuevo capítulo de fe para mi esposa y para mí. Nos sostenimos de las promesas de Dios, nos sostuvimos de lo que Dios nos decía, nos sostuvimos de nuestra fe. Hay cosas que solo van a pasar por la fe. Así que por la fe dejamos nuestra familia atrás, por la fe sacrificamos nuestras empresas. Ese fue sacrificar mi Isaac, un Isaac que ya tenía más de 13 años y lo tuve que entregar, lo tuve que dejar. Por la fe vendimos lo que teníamos y avanzamos creyéndole al Señor. Si tú me miras ahora, yo te puedo decir, gracias al Señor podemos decir que Dios nos ha ido restituyendo todo. Que hoy somos misioneros aquí en Adelaida y que hoy están haciendo una iglesia live por la fe. Dile a que tienes ahí a tu lado cerquita, dile, hay cosas que solo van a pasar por la fe. Y yo no sé tú qué estás viviendo hoy, pero quiero decirte que hay cosas que solamente van a suceder en tu vida si vives el camino de la fe en Dios. Hay cosas que van a pasar, que te van a sorprender, que únicamente van a ocurrir cuando tú realmente descanses completamente en creer que el Señor es el que va a hacer la obra. Hay milagros de Dios esperando por tu fe. Hay batallas que se van a ganar cuando decidas creer. Hay una gloria de Dios que tú vas a experimentar cuando apliques la fe en el proceso. Dile a que tienes ahí a tu lado, tengamos fe. Hay promesas que se van a alcanzar cuando tu corazón se ha ensanchado con fe. De otra manera no va a ocurrir. Hay madres que van a concebir por la fe. Hay mares que se van a abrir para ti por la fe. Hay muros que van a caer cuando tú los rodees, ¿con qué? Con fe. Hay ejércitos que tú vas a vencer para que Dios sea glorificado. A Gedeón el Señor claramente le dio unas instrucciones.
Le dijo, no vas a ir a pelear con los 3,000. Y empezó a reducirle el ejército y a reducirle el ejército. Y finalmente Dios mismo fue el que le dio la estrategia. Y él fue, aún en una condición en la que tú decías, este hombre es imposible que pueda vencer en su condición. Y con esa condición Dios se glorificó y le dio la victoria. Todo porque decidió creer, decidió avanzar en fe. Hay reinos que se van a conquistar por fe. Hay procesos de justicia que van a llegar a la equidad por la fe. Hay bocas de leones que se van a cerrar por la fe, iglesia. Amén, digamos por la fe. Hay fuegos impetuosos en tu matrimonio que se van a apagar por la fe. Hay una fuerza sobrenatural que viene en medio de la debilidad y el cansancio por la fe, iglesia. ¿Cuántos de aquí quieren que Dios aumente la fe? Necesitamos aumentar la fe. Aquí van a haber personas que van a ser fortalecidos para enfrentar la batalla por la fe. Porque van a creerle al Señor, se van a exponer a cosas que si no aplicas la fe jamás te expondrías. Vas a enfrentar tus miedos y tus temores creyéndole al Señor más allá de lo que tu capacidad o tu lógica o tu opinión acerca de ti mismo te permite. Por eso la fe es tan importante. La fe es la que uno le dice a alguien, ¿sabe qué? Vamos a adquirir esto, vamos a conquistar esto, vamos a evangelizar, vamos a ganar a Adelaida para Cristo. Y algunos dicen, amén, la fe. Otros dicen, pastor está loco. Hay 7,000 latinos allá afuera, si es solo por el tema del idioma o la cultura. Pero se necesita fe, se necesita creer que Dios nos va a usar y nos va a usar de manera sobrenatural. Dios va a fortalecerte en la adaptación, te va a empoderar en la conquista por la fe. Entonces quiero que por un momento inclinemos nuestro rostro, extendamos nuestras manos al frente y le digamos al Señor, Señor, aumentanos la fe, Señor. Danos esa fe, Señor, para creer mucho más en el poder tuyo, para creer mucho más en los milagros, para creer, Dios, que podemos movernos en lo sobrenatural. Danos esa fe, Señor, para ver milagros, para operar, Señor, sanidades, para ver, Dios, que tu Espíritu Santo puede mucho más de lo que nosotros podemos, Señor. Padre, danos esa fe para confiar de que aunque las cosas parecieran que no andan bien, porque pareciera que cayeran 1,000 a la izquierda y a la derecha, aún en medio de esto, Señor, tú me mantienes a mí en pie, Señor. Dame la fe para levantarme, dame la fe para mirar al frente, Señor. Aún fe para creer, Dios, que tú eres mi proveedor, que no va a haber escasez en mi casa nunca, Señor. Damos la fe, Señor, para creer que a pesar de que la economía a veces estuviera al revés, Señor, que es más lo que gasto que lo que recibo, Padre, tú aún así con lo poco que recibo, tú vas a hacer milagros y vas a prosperar y vas a bendecir y vas a multiplicar, Señor. Padre, bendigo, Dios, la alacena de las casas de mis hermanos. Bendigo el aceite de las casas, Señor, para que no cesen, para que no hayan vasijas vacías, sino al contrario, la provisión milagrosa empiece a fluir, porque en este lugar empieza el aumento de la fe también a fluir, Señor. Padre, hoy declaramos, Dios, que nuestra fe es ensanchada, Señor, hacia el norte, el sur, este y oeste de esta ciudad. Es compartida, es engrandecida, Señor. Hoy queremos caminar confiados como tú caminarías, Señor. Hoy pedimos, Dios, que nos ayudes a mirarte a ti con fe, Señor. Hoy nos movemos en tu palabra, nos bajamos de la barca, Señor, y mirándote a ti caminamos sobre las aguas, Dios. Hoy declaramos, Dios, que los milagros y lo sobrenatural está ocurriendo, que aunque no lo podamos ver, tú estás operando, Señor, porque tú no eres el Dios de imposibles. Tú no eres el Dios, que se queda corto, Dios. Tú eres el Dios que opera los posibles, que finalmente, Señor, hace que cosas que nosotros no entendemos, que ojo no vio, que oído oyó, tú has preparado para aquellos que te buscan, que te aman, que tienen fe en ti, Señor. Y hoy pido un milagro de fe, hoy pido revelación de fe sobre tu iglesia en el nombre de Jesús.
Revelación de fe sobre ese ministerio en el nombre de Jesús. Hoy declaro visión ensanchada, Señor, para creer, aún en cosas donde consideramos que están muertas, Señor. Tú mismo lo has dicho en tu palabra. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verás la gloria de Dios. Y esto lo dijiste con Lázaro, cuando Lázaro ya estaba hasta oliendo fétido en la tumba, Señor. Y Padre, hoy creemos, Dios, aún que resequedad, Dios, en los jóvenes, resequedad en los niños, resequedad espiritual, Señor, aún en el liderazgo de la iglesia, cualquier tipo de atadura o de opresión demoníaca, cualquier tipo de arma forjada en contra de nosotros, declaramos que no va a prosperar, porque hoy es la fe mayor la que está en nosotros que la que está en el mundo, en el nombre de Jesús. Hoy decidimos creer, hoy decidimos ensanchar nuestro corazón, mirar las cosas que no son como si fueran, declarar, Dios, que cosas grandes vienen. Y te invito a que le digas ahora con fe al Señor: Señor, declaro que vienen cosas mayores sobre mi casa, que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Declaro, Señor, que vas a abrir puertas de bendición, Señor, en procesos. Declaro que vienen puertas de trabajo, puertas de bendición financiera, puertas, Dios, incluso de confianza para compartir de ti, para hablar de ti, Señor. Declaro, Señor, que viene un respaldo superior, Señor, para cada uno de nosotros a la hora de hablar de ti. Tu Espíritu Santo va a estar hablando, va a estar ardiendo en los corazones. Un respaldo de fe mayor, Señor, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.